del sistema nervioso o del cuerpo humano, ¿no? Nosotros habíamos dicho en la clase anterior que para que hubiese una recepción de un estímulo, para que el organismo pudiera captar los cambios energéticos asociados a un estímulo, debía existir un receptor que se llama receptor sensitivo. Esos receptores ya nosotros lo definimos la clase pasada. Dijimos que eran transductores, ¿verdad? Transductores, y que llevando el término de pronto a traducción, lo que hacían era convertir el lenguaje de los estímulos, que puede ser un lenguaje eléctrico, puede ser un lenguaje químico, puede ser un lenguaje electromagnético o puede ser un lenguaje mecánico, llevarlo al lenguaje del sistema nervioso. ¿Y cuál es el lenguaje del sistema nervioso? El eléctrico. Entonces se convierte, digamos, el impulso es captado por el receptor y desde ahí se originan unas corrientes eléctricas que reciben un nombre, como nombre, pues potencial de acción, que es la forma práctica como habla, digamos, entre comillas, como se comunica el sistema nervioso. Esos potenciales de acción viajan por unas vías hasta llegar a zonas específicas de la corteza. Les decía yo que es importante tener presente que no cometer el error de decir que el estímulo llega hasta el cerebro. No, realmente no. Biológicamente lo que llega es los potenciales de acción asociados a un determinado estímulo o generados por un determinado estímulo. El concepto de potencial de acción también se puede tener como sinónimo de impulso. Entonces lo correcto es que uno diga que los impulsos viajan o los potenciales de acción viajan a través de unas vías nerviosas hasta la corteza cerebral. Y listo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funcionan esos potenciales de receptor? Perdón, ¿cómo funcionan esos receptores? No sé si esta parte alcanzamos a verla, de todas maneras creo que no. Entonces, lo voy a tocar por eso. Los receptores, cuando captan el cambio energético, es decir, cuando captan el estímulo, lo que ocurre en ellos es una modificación en el potencial de membrana. Una modificación cambia el potencial de la membrana. O sea que ya desde aquí comienzan los fenómenos eléctricos. Esos cambios en el potencial de membrana pueden ser algunos despolarizantes, o sea, se vuelve menos negativa la membrana en la cara interna, y en algunos casos, que son la menor cantidad, la cara interna de la membrana se vuelve más negativa, o sea, hay potenciales hiperpolarizantes. Estos potenciales, estos cambios en el potencial de la membrana del receptor se conocen con el nombre de potencial de receptor, que es el título de la diapositiva, que está pues contenida en el título de esa diapositiva. Y estos potenciales de receptor, cuando se van a explicar, o sea, cuando intentamos entender a qué se deben, nos damos cuenta de que lo que ocurre es que se generan unas corrientes de iones, corrientes iónicas, ¿ya? Y esas corrientes iónicas, ¿por qué se generan? Bueno, se generan a su vez porque cuando ocurre el estímulo, el mismo estímulo produce unos cambios en las moléculas de transmembrana que se encuentran en la membrana plasmática. Y esos cambios, digamos, estéricos, pueden, o sea, de forma, permiten que ingresen algunos iones o que en otros casos salgan algunos iones. Y entonces ya eso genera esas corrientes chiquiticas, pequeñas, que producen a su vez los cambios en el potencial de la membrana. Yo tengo allí en la diapositiva el término permeabilidad. Dice que se debe a corrientes iónicas debido a cambios. Esas corrientes a su vez se ven a cambios en la permeabilidad de la membrana. Sí, se puede plantear eso de esa manera. Es el término, digamos, como adecuado para plantear, para describir lo que yo les he estado diciendo, ¿verdad? Se presentan cambios en la permeabilidad de la membrana como consecuencia de la aplicación de un estímulo. Esas corrientes, esas corrientes que generan el potencial de receptor son diferentes a las corrientes que participan en la generación del potencial de acción, ¿ya? Digamos que en cierto modo se parecen más bien a las
corrientes que se producen cuando se va a generar un potencial de acción antes de llegar al umbral. Recuerden que en los potenciales de acción hay un umbral, ¿verdad? Entonces, pero antes, para alcanzar ese umbral, se tienen que producir una serie de corrientes allí para alcanzar el umbral y luego sí disparar el potencial de acción. Bueno, así más o menos esas corrientes son como muy parecidas a las que ocurren en esa parte, ¿no? Cuando generan ese pequeño cambio en la polaridad de la membrana para que aparezca el potencial de acción. Es decir, para que se alcance el umbral. Bueno, acá ocurre de manera similar. Son corrientes pasivas, como cuando viaja una corriente a través de un cable. No hay una participación activa de la membrana plasmática. Simplemente se abren unos canalitos y por ahí entran o salen iones. Se llaman corrientes electrotónicas. Te puede decir también entonces que estos potenciales de receptor se deben a corrientes electrotónicas, y todo el mundo debe comprender que las corrientes electrotónicas se caracterizan porque son corrientes locales, no viajan a grandes distancias, no son regenerativas, o sea, no se reproducen tal cual como si ocurre cuando se da un potencial de acción. Bueno, muy bien. Si el receptor no genera un potencial de receptor, no puede haber potencial de acción que viaje para informar acerca de un estímulo. Bien, este es, digamos, una diapositiva que profundiza un poquito más en el concepto de potencial de receptor y que tiene que ver más que todo con, con la relación que hay entre el potencial de receptor y la aparición del potencial de acción. Digamos que esto representa o tiene representado en el eje de las Y, en el eje de las X, los milisegundos, y en el eje de las X, de las Y, tiene representado los potenciales de membrana. Entonces, imagínese usted que a nivel de la célula, de la neurona, existe un potencial de reposo que aparece en menos 90, está estable, por eso usted ve esa línea horizontal allí. Vamos a colocar aquí algo. Aquí. Usted ve la línea totalmente horizontalizada, más o menos en menos 90 milivoltios, ¿verdad? Pero en este momento, digamos aquí, se aplica un estímulo. Entonces, ese estímulo me genera esas corrientes pequeñitas, ¿verdad? Me genera esas corrientes pequeñitas que llevan a alcanzar el umbral. Y cuando se alcanza, porque también hay un umbral, esas corrientes electrotónicas denominadas potencial de receptor conducen a que se alcance el umbral de disparo en el potencial, en la membrana plasmática asociada a ese de la neurona asociada a ese receptor, y se van a producir potenciales de acción. Fíjense un detalle, en la medida en que ese potencial de receptor, es más grande, como ocurre aquí, la frecuencia de potenciales de acción se va incrementando. Fíjense cómo aquí, por ejemplo, cuando se alcanza el máximo del potencial de receptor, ya la frecuencia de potenciales de acción se ha incrementado. En cambio, cuando estaba más bajito el potencial de receptor, fíjense que la frecuencia de potenciales de acción era más baja. Entonces, cuando un estímulo, o en la práctica, esto nos lleva a pensar que cuando un estímulo genera un potencial de receptor chiquitico, no necesariamente me va a producir potenciales de acción en las neuronas asociadas con esos receptores, ¿verdad? Porque puede que sea subumbral. Pero si el potencial de receptor supera el umbral, entonces se pueden producir potenciales de acción. Ahora, si el potencial de receptor sí supera el umbral, pero se queda por ahí pequeñito, bueno, se producen unos potenciales de acción con cierta frecuencia, pero cuando este potencial de receptor es mucho mayor, entonces se van a producir potenciales de acción con más frecuencia. Fíjense que desde aquí ya usted está notando cómo el organismo comienza a distinguir la intensidad de un estímulo. Comienza a distinguir la intensidad de un estímulo. Digamos, en conclusión, podemos decir, hey, entre mayor sea un estímulo, mayor va a ser la frecuencia de potenciales de acción que van a llegar hasta la corteza cerebral. ¿Ya? Entonces, téngalo presente. Y si el estímulo tiene de baja intensidad, menor va a ser la frecuencia de potenciales de acción que lleguen hasta la corteza cerebral. Ya desde aquí el organismo comienza a codificar digamos, la forma como él va a captar la intensidad de un estímulo.
Bueno, ¿cómo se genera el potencial de acción en una neurona asociada a un receptor? En ese caso, tenemos allí representado un receptor, de pronto muy, a lo mejor conocido por ustedes, que es un corpúsculo de Pacini. Está representada la parte final, digamos, de un corpúsculo de Pacini, pero también igual podría caber esto para otro tipo de receptor que consiste en una terminal nerviosa, en este caso. Hay algunos receptores que no son terminales nerviosas, lo veíamos la clase pasada cuando definíamos histológicamente lo que era o morfológicamente lo que era un receptor. Entonces, en este caso estamos ante un receptor que que consiste en una terminal nerviosa. Esas banditas negras corresponden a vainas de mielina. Y a nivel de la terminal nerviosa, ya en el extremo, se pierde la vaina de mielina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se aplica un estímulo, por ejemplo, un estímulo mecánico, como en este caso, un estímulo mecánico, digamos el caso del corpúsculo de Pacini, se aplica un estímulo mecánico, ese estímulo mecánico me genera un cambio conformacional en las proteínas del sitio exacto donde se está aplicando el estímulo. Y entonces ese cambio conformacional simplemente lo que va a hacer es generarme unas corrienticas chiquiticas, ¿ya? Y fíjense a lo que me lleva. Aún en ese puntico se genera un cambio en la polaridad de la membrana. Fíjense que en ese sitio lo normal es que la cara externa de la membrana esté positiva con respecto a la cara interna, ¿verdad? Entonces miren que en ese sitio se invierte la cuestión. La cara interna se vuelve más positiva que la cara externa, ¿ya? Entonces ya, como quiera que ocurre eso, ya usted en ese puntico está presentando una pequeña despolarización. Digamos que se inicia el desarrollo del potencial de receptor. Y eso me lleva a que aparezcan unas corrientes porque, claro, al exponerse, recuerden que la corriente va de un polo positivo a un polo negativo. Resulta que en el líquido extracelular la cara interna se volvió positiva, mientras que el resto de la cara interna sigue siendo negativa porque en ese sitio no hubo estimulación. Entonces, como el líquido intracelular y el extracelular son conductores porque tienen iones, entonces se generan unas pequeñas corrientes aquí, ya, unas corrientes, por eso usted ve la flechita que va corriendo, y que esa corriente llega a un nodo de Rambier, y en ese nodo de Rambier, que son sitios donde no hay vaina de mielina, aquí donde hay vaina de mielina, pues se vuelve impermeable la terminal a las corrientes, pero en el sitio donde no hay, en los nodos de Rambier, ahí las corrientes llegan y se comunican o se pasan al lado externo, porque el lado externo pues también está cargado positivamente. Entonces mira, corre la corriente del lado del positivo al negativo, y luego mire cómo sigue fluyendo, siguen los iones fluyendo, y eso va haciendo que se vayan despolarizando cada vez más zonas de la terminal nerviosa, hasta que llegue un momento en el cual a nivel de un nodo de Rambier se alcanza el umbral para generar un potencial de acción. Entonces, el potencial de receptor producido por esas corrienticas chiquiticas me ha llevado a que se alcance el umbral de disparo en un nodo de Rambier, y entonces aquí se comienzan a producir ya potenciales de acción. Esos potenciales de acción me generan corrientes eléctricas, pero que fíjense, van a viajar de nodo de Rambier en nodo de Rambier. Por eso hablamos de una conducción saltatoria para este caso de estos receptores que tienen vainas de mielina. En los que no tienen vainas de mielina, la conducción es más lenta porque ocurre de a poquitos, va transmitiéndose en espacios muy cortos, ya, porque las corrientes se generan así, de esa forma. Entonces, así es como funciona un potencial de acción. Esta diapositiva está en el libro de Gayton para que ustedes repasen, estudien desde allí. Y esto, a ver, aquí lo importante de esto es que nosotros tengamos presente o tengamos claro cómo la intensidad de un estímulo, va
modificándome la amplitud de un potencial de receptor. Yo en la diapositiva, no la última, sino la penúltima, les decía simplemente que en la medida en que aumenta la intensidad del estímulo, se aumenta el potencial de receptor, y eso es lo que usted está viendo aquí. Aquí lo que ve es eso, que en la medida en que aumenta la intensidad del estímulo, se va incrementando el potencial de receptor. Pero ¿qué es lo nuevo? Hasta ahí yo se los dije anteriormente, pero ¿qué es lo nuevo aquí? Lo nuevo que usted ve es que llega un momento en el cual el potencial de receptor alcanza un valor máximo a pesar de la intensidad del estímulo. Y tú puedes seguir incrementando la intensidad del estímulo, pero no va a haber más incremento en el potencial de receptor. ¿Está claro? Ok, muchachos. Eso es lo que quiero decir. Bueno, los receptores se adaptan. ¿En qué consiste la adaptabilidad de un receptor? Consiste en digamos, en la propiedad que tiene un receptor de generar potenciales de acción en las neuronas asociadas con él, ¿ya? Generar potenciales de acción en las neuronas asociadas con él mientras se está aplicando el estímulo. O sea, pensemos en un estímulo que se aplica continuamente. Bien, entonces mientras el receptor está interaccionando con ese estímulo de manera continua, puede que en las neuronas asociadas a ese receptor de pronto se produzcan los potenciales de acción solo al principio, y que luego, a pesar de que el estímulo se continúe aplicando, pues no van a ocurrir más potenciales de acción. Y puede haber receptores en los cuales se producen potenciales de acción durante todo el periodo en el cual tú estás aplicando el estímulo. Entonces, eso nos lleva a que los receptores se clasifiquen en receptores de adaptabilidad rápida o de adaptación ultra rápida, y receptores de adaptación lenta y ultralenta. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a interpretar esta gráfica. En el eje de las X aparece el tiempo en segundos. En el eje de las Y aparece la frecuencia de potenciales de acción en las neuronas asociadas a un determinado receptor. Entonces, fíjense, por ejemplo, al principio todos parten de aquí. Aquí hay representado lo que ocurre en 4 neuronas asociadas a 4 receptores diferentes. Entonces, al principio, por ejemplo, en el momento en que se aplica el estímulo, que es en el tiempo cero, aquí, inmediatamente, fíjense cómo se sube la frecuencia de potencial de acción. Eso ocurre en todos los 4 receptores que están representados allí. Digamos, apenas aplicamos el estímulo, inmediatamente se sube, llega a 250 potenciales de acción por segundo. ¿Ya? Esa es la frecuencia, esos son 250 hercios. Entonces, resulta que hay un receptor que dispara 250 hercios. Continuamos aplicando el estímulo se está aplicando durante todo este tiempo, desde 1, 2, 3, 4, 5. Imagínense que el estímulo se va a aplicar durante 8 segundos, de manera continua. No es que lo aplico, dejo de aplicarlo, lo aplico, dejo de aplicarlo, no, sino es un estímulo que dura todo eso, 8 segundos. Entonces fíjense cómo hay un receptor que llega y produce potenciales de acción 250 hercios, pero rápidamente, miren cómo comienza a descender la frecuencia de potenciales de acción. Ese receptor recibe el nombre de receptor, o se clasifica pues, como un receptor de adaptación ultra rápida. El ejemplo biológico de ese tipo de receptor es el corpúsculo de Pacini. Son receptores de adaptación ultra rápida. Eso les permite a estos receptores, corpúsculos de Pacini, por ejemplo, participar en la captación de estímulos vibratorios, en la percepción de estímulos vibratorios. Cuando usted coge una estructura que vibra, lo que está es aplicando unos estímulos con una determinada frecuencia, y entonces un receptor de adaptación ultra rápida sí te lo puede captar, la vibración. Pero puede que ese mismo estímulo colocado, estimulando otro receptor, ese receptor no te capte esa vibración. Hay otro receptor que demora un poquito más de tiempo o disminuye. Todos disminuyen la frecuencia de potenciales de acción mientras se aplica el estímulo. O sea que en el fondo todos se adaptan. Pero hay otro que disminuye la frecuencia hasta 0
pues, pero demora un poco más. Esos son receptores de adaptación rápida. Un ejemplo son los receptores que hay alrededor del folículo piloso. Fíjense que cuando uno se coloca una ropa, al principio tú eres consciente porque estás recibiendo los estímulos, pero luego se te desaparecen, ya dejas de percibir. ¿Por qué? En parte, pues porque no hay más potenciales de acción asociados cuando transcurre un determinado tiempo. Hay otros que son de adaptación lenta, ¿ya? Que, por ejemplo, incluyen al uso neuromuscular, un receptor que está ubicado en todos los músculos esqueléticos y que tienen que ver con la propiocepción y que tienen que ver con otro fenómeno que vamos a ver más adelante, que es los reflejos miotáticos, reflejos que ocurren o que involucran al músculo esquelético. Entonces, fíjense que en esos receptores del uso muscular ya la adaptación es más lenta, la frecuencia de potenciales de acción disminuye, pero mientras demore el estímulo, ellos van también a continuar produciendo potenciales de acción. Y existen otros de adaptación ultralenta que dejan de producir también la misma frecuencia, disminuyen la frecuencia, pero permanece relativamente más alta con respecto a los de adaptación lenta. Bueno, no se olviden de ese concepto de adaptabilidad de un receptor. Esta parte no quiero tocarla. Vamos a, por favor, esta parte la leen ustedes. En el libro de Gayton hay una excelente descripción cómo son los mecanismos de adaptación de receptor para que comprendamos ese fenómeno de adaptación de receptor. Bueno, digamos que aquí tenemos ya como que las bases para poder comprender algunos otras aristas de lo que es la sensibilidad. Y para nosotros los médicos es fundamental tener claro en qué consiste la sensibilidad, cómo clasificamos nosotros la sensibilidad. De pronto, si usted coge y lee solo por el libro de Gayton, a lo mejor en Gayton va a aparecer una clasificación un poquito diferente a la que nosotros estamos considerando acá. Esta clasificación tiene un enfoque semiológico, o sea, lo que va encaminado hacia el desempeño de nosotros los médicos. Por eso yo se las clasifico así. Entonces, la sensibilidad la podemos clasificar o la tenemos clasificada en dos grandes grupos, una denominada sensibilidad general, otra denominada sensibilidad especial. La sensibilidad general, digamos, se caracteriza porque los órganos sensoriales son muy sencillos y están distribuidos por todo el cuerpo. ¿Ya? Entonces, ya usted va dándose cuenta, si usted se toca coloca la palma de la mano en el brazo, usted siente, se lo coloca en el antebrazo, sientes un contacto. Alguien te coloca una mano en la espalda, sientes el contacto, de pronto con menos intensidad, pero sientes el contacto. O sea, ya usted está viendo, oye, entonces el contacto, es una sensibilidad general. Pues sí, sí. Porque se siente en la mayor parte del cuerpo, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir de que en todas las partes del cuerpo lo vamos a percibir el contacto con la misma intensidad, ¿no? Puede que con un estímulo constante, puede que en alguna zona se experimente con mayor intensidad que en otros. Nosotros tenemos otro ejemplo, el dolor. El dolor también es pertenecería a este grupo de sensibilidad general. Usted es capaz de cerrar los ojos y que alguien te coloque la mano por encima del nivel de tu cabeza sin ver dónde está. Tú puedes decir cuál es la posición, ¿verdad? Tú puedes percibir que está por encima de tu cabeza, o que está al nivel de tu cabeza, o que está por debajo del nivel de tu cabeza. Entonces, eso es una propiedad y también es sensibilidad general. Se llama propiocepción. ¿Ya cuántas sensibilidades hemos mencionado como ejemplo de sensibilidad general? 3. Tacto, contacto. Tacto, presión también podríamos decir. El otro es el dolor y ahora la propiocepción, ¿verdad? Otra sensibilidad general, la temperatura, ¿ya? Nosotros podemos palpar con la mano algo una superficie que está caliente, que está fría, y si volteas y colocas el dorso también lo captas, y si pones el antebrazo y si colocas el brazo, si colocas la pierna, la planta del pie, también lo puedes captar. Entonces hablamos de
esa, de esa digamos, de temperatura también, como un ejemplo de sensibilidad general. Bueno, muy bien. Ahora vayamos al otro caso, los órganos de los sentidos, perdón, la sensibilidad especial. La sensibilidad especial, a diferencia de la sensibilidad general, se genera en órganos sensoriales altamente especializados que están ubicados en sitios específicos del cuerpo. ¿Ya? Entonces tú enseguida te asocias, oye, ahí están los ojos. Entonces, la percepción que se origina con participación de los ojos ya no es sensibilidad general, porque tú no puedes ver con cualquier parte del cuerpo. Tú, para poder ver un objeto, tienes que ubicarte muy bien y para que la luz de ese objeto impacte en la retina de los ojos, ¿verdad? El oído también, tú tienes un órgano sensorial auditivo ubicado en un sitio específico del cuerpo, pero tú no, para escuchar alguna conversación, no colocas la planta del pie, no, ¿verdad? Fíjense un detalle importante. Bueno, podemos decir que la olfacción y el gusto también, pero ya hay otra sensibilidad que se llama equilibrio. Ya el equilibrio es la capacidad que tiene el organismo para percibir la posición de su eje con respecto al entorno, con respecto al espacio. ¿Ya? Ese es el equilibrio. El equilibrio es una de las modalidades de sensibilidad más compleja que hay. Ahorita van a darse cuenta porque él suma, el equilibrio suma, el equilibrio perfecto, suma tres informaciones. Suma la visión, suma propiocepción, que es sensibilidad general, y suma además información vestibular, información que viaja por el vestíbulo, ya que es un componente, digamos, el vestíbulo. Recuerden, el vestíbulo coclear, el vestíbulo se encuentra formando parte del oído interno, ya cerquita ya la cóclea está también el aparato vestibular. Pero ahí no basta solo con que para nosotros percibir equilibrio, no basta con que tengamos el aparato vestibular funcionando de manera intacta, sino que se necesita de la propiocepción y se necesita de mínimo dos, pero para que sea perfecto se necesita de la visión también. Entonces, fíjense, a mí me gusta siempre llevarlos a que aterricen de esta manera. Ustedes saben que a uno desde pequeño, en la primaria, en el bachillerato, le enseñan las profesoras de que tenemos 5 sentidos, ¿cierto? Y nos dicen esos 5 sentidos, los 5 sentidos. ¿Cuáles son los que le enseñaron a ustedes? A ver, díganme, esos 5 sentidos. Díganme. Digo, muchachos. Profe, el Gusto, olfato, la olfato, visión, la visión. ¿Cuáles otros el dos? tacto. El tacto, fíjense. Le dicen a uno que tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Claro, ellos tienen un enfoque diferente, no que estén errados. Ellos desde su enfoque les están enseñando que tenemos 5 órganos de los sentidos: tacto, olfato, gusto, visión y audición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acordarnos de esos 5 que ya sabemos, quitarle el tacto y adicionarle el equilibrio. Listo, facilito. Entonces, la sensibilidad especial comprende los órganos de los sentidos, exceptuando el tacto, porque el tacto pasa a ser sensibilidad general. ¿Ya? ¿Ok? Y le adicionamos el equilibrio, facilito para que no se les vaya a olvidar. Bueno, muy bien. Nosotros hablamos de modalidad. ¿Qué es una modalidad? Una modalidad sensorial es un conjunto de percepciones de la misma naturaleza, generadas por estímulos de la misma naturaleza, ya, pero que generan percepciones diferentes. Eso es una modalidad. Entonces, fíjense, nosotros hablamos, de ahora en adelante hablaremos de la modalidad tacto, de la modalidad dolor, de la modalidad calor, perdón, calor no, de la modalidad temperatura. Quitemos donde dice calor y frío y coloquemos temperatura. Modalidad tacto, modalidad dolor, modalidad temperatura, modalidad propiocepción,
Y podemos colocar también, fíjense que esas todas se refieren a sensibilidad general, pero yo puedo también hablar de modalidad visual. O sea, la visión es una modalidad sensorial. Audición es una modalidad sensorial. Ahora, ¿cómo así, profe? No entiendo ese concepto que usted dio al principio acerca de lo que es una modalidad. Mira, yo dije, la modalidad es un conjunto de percepciones distintas, pero que son de la misma naturaleza. Ya, fíjate esto. Vamos con el dolor. La modalidad es el dolor, pero tú puedes percibir diferentes tipos de dolor. A ver, alguna señorita voluntaria que me diga, profe, yo quiero hablar. No les voy a poner calificación porque no tengo ahora mismo el listado para que vayan sabiendo. A ver, una señorita que hable voluntariamente, que esté dispuesta a responderme una pregunta. Profe, yo. Ah, yo pensaba, otra vez me van a hacer la misma, ¿no? Bueno, a ver, ¿a ti alguna vez te ha dado dolor de cabeza, una cefalea? Sí, claro, profe. Ok, primero, trata de recordar el dolor que percibías. ¿Ya lo recordaste? Sí, Bueno, ahora te pregunto, ¿alguna vez te ha dado un cólico menstrual? sí, varias veces. Ok. ¿Alguna vez trata de recordar ese dolor? Ok. Ahora te pregunto, ¿alguna vez te has lesionado el dedo con una aguja, con una cuchilla, etcétera? ¿Y has percibido un dolor? Sí, un dolor diferente. Oh, solo que quiera que tú me dijeras, sí, exacto. Son dolores diferentes, fíjate. El dolor de la cortada del dedo es muy diferente al dolor tipo cólico y el dolor tipo cólico a su vez es muy diferente al dolor, a la cefalea. ¿Sí ve? Todas son dolor, todas son de la misma naturaleza. Son percepciones originadas por estímulos nociceptivos, pero producen percepciones diferentes. Un cólico es diferente a una cefalea, ¿cierto? Entonces, miren, ya estamos comprendiendo el concepto de dolor, de modalidad de dolor, ¿verdad? Dolor es todo ese conjunto de percepciones que nos producen estímulos nociceptivos. Tacto, aquí, importante. Gracias, señorita, muy amable. Vean, yo le voy a poner, me tiene presente, la próxima clase le voy a poner 5. ¿Oyó, señorita? Listo. ¿Cómo es su nombre? Isabela Rodríguez, profe. Bueno, Isabela, ¿me acuerdas en la próxima clase que tenga abierta el, el, el Excel con las calificaciones del tercer corte? Pues bien, cuanto al tacto, miren ustedes, si ustedes le pueden palpar así sobre la piel, eso es contacto, ¿ya? Pero de pronto cogen y le sostienen el estímulo un poquito, se lo sostienen, un poquito más intenso y se lo sostienen. Eso ya no es contacto, ya es presión, ¿ya? Entonces, a usted está viendo está percibiendo diferente, pero el estímulo es de la misma naturaleza, un estímulo mecánico. Ya sientes un contacto, pero también puedes percibir una presión. Y si vamos más allá, en el caso de la modalidad tacto, tú, por ejemplo, puedes percibir las características de un objeto. Es más, puedes distinguirlo. A ti te colocan un objeto en la mano con los ojos cerrados, digamos un mouse, y tú no sabes que es un mouse, pero te lo colocan. Pero como ya tú has visto un mouse antes, ¿verdad? Y tú dices, no, esto que tengo aquí en la mano, lo tocas, a ver, tanta, y tú dices mouse. Fíjate, eso se llama esterognosia. La esterognosia es un tipo de modalidad táctil, ¿ya? Lógico que implica también el uso de lo que tú tengas almacenado en tu cerebro, porque tú tienes que recordarte que hay un aparatico que
tiene esa forma que tú estás palpando y que se llama mouse. ¿Ok? Fíjate que ya esto tiene que ver con componentes cognitivos, que tanto conozcas tú de la realidad. Porque si tú le haces ese mismo experimento a un paciente, a un campesino que de pronto, bueno, ya no creo que haya, pero es posible que todavía algunos, sobre todo por el lado del Amazonas, que no hayan visto en su vida un computador, no van a saber lo que es un mouse. O de pronto, algunos niños en algún momento se han enfrentado con computadores que ya son táctiles y no necesitan mouse. El día que tú le pongas al campesino, por ejemplo, un mouse de estos que usamos ahora sobre la mano y él no lo esté viendo, él posiblemente lo único que va a asociar con en su memoria es que eso tiene forma de morrocoya y te puede decir esto, si esto es una morrocoya. Ya, porque eso es tacto, pero esa modalidad es tan compleja que requiere la participación de componentes cognitivos. Bueno, entonces eso, la esterognosia es modalidad tacto. Otra modalidad tacto, cuando tú, la misma vibración, la vibración es un ejemplo de modalidad tacto también, ¿ya? O la grafestesia, esa capacidad que tenemos para distinguir en la piel figuras que nos hayan marcado en la piel. Eso es modalidad tacto, eso se llama grafestesia. Lógico, implica una, una participación del componente cognitivo. Y fíjense, porque yo les dije, iba aquí ahorita hablando de tacto, dolor, calor, frío. No, perdón, calor no, frío no, sino temperatura o modalidad térmica. Claro, porque es que la modalidad, tú puedes percibir calor y puedes percibir frío, pero los estímulos son de la misma naturaleza. Un estímulo térmico puede tener más contenido calórico y tú percibes calor, caliente, y el estímulo térmico puede tener muy poco contenido calórico, menor que el del organismo tuyo, y entonces tú lo vas a percibir frío. ¿Ok? Entonces, calor y frío son percepciones diferentes de una misma modalidad. ¿Cuál es la modalidad? La modalidad térmica o temperatura. Y la propiocepción, bueno, con respecto a la propiocepción o sentido postural, la propiocepción es esa capacidad que tenemos para distinguir la posición de los segmentos corporales o el movimiento de los segmentos corporales sin necesidad de utilizar la visión, ¿ya? Eh, esa propiocepción era la que yo les decía ahorita en el ejemplo, te permite establecer si tu mano y tu codo están por encima del nivel de tu cabeza o están por debajo, o si extiende los brazos, pues si está alejado de tu eje central del organismo, si está muy cerca cuando cierres los brazos, etc. Pero esa propiocepción también puede ser, digamos, hay esa misma modalidad, en esa misma modalidad tú puedes percibir dos tipos, una propiocepción estática, que conduce a, a que justamente lo que el ejemplo que yo les estaba poniendo, que tú simplemente ubicas la posición, ¿ya? Pero también hay una propiocepción dinámica, donde tú te das cuenta, tú percibes si una articulación o un segmento corporal, mejor, un segmento corporal se está moviendo muy rápido o muy lento, ¿verdad? Eso es propiocepción dinámica o sinestésica. Bueno, entonces ahí tienen ustedes, digamos, ejemplos de modalidad desde el punto de vista de la sensibilidad general. Pero si hablamos de la sensibilidad especial, lo que pasa es que la diapositiva nada más está hablando de sensibilidad general. Pero fíjate que me gusta más el ejemplo cuando miramos la visión. Fíjate que tú puedes percibir, por ejemplo, la pantalla azul, ¿verdad? En este momento. Pero también puedes percibir, si miras a tu lado, puedes percibir de pronto un mueble que haya ahí donde tú estás que tiene un color marrón. O puedes percibir un objeto o un pocillo que tengas a mano que sea de color rojo, ¿cierto? Entonces, la modalidad es la visión, pero tienes diferentes percepciones. Todas son ondas electromagnéticas. Mira, el estímulo es de la misma naturaleza, ondas electromagnéticas, pero percibes el color rojo, marrón, amarillo, anaranjado, ¿verdad? Entonces, digamos, hay un espectro de percepciones, todas visuales. En cuanto a la audición, tú puedes percibir
lo que es, digamos, un estímulo sonoro procedente de un tambor, y lo distingues de una flauta, ¿verdad? Percibes de manera diferente, o percibes un acordeón de manera diferente a una guitarra. O sea, son percepciones diferentes, pero que son originadas por estímulos de la misma naturaleza. En este caso son estímulos mecánicos, sonoros, o sea, son cambios de presión en el medio ambiente externo. Bueno, listo. Y hablando específico, ya comprendido el concepto de modalidad, muchachos, de modalidad sensorial. ¿Está comprendido? Sí, profe. Bueno, gracias. Sí, profe. Okay. Y nosotros vamos ahora hablando específicamente de las modalidades sensoriales. Ya tenemos allí en sensibilidad general, tenemos el tacto. Algunos libros tienen tacto, presión. A mí me gusta decirle, bueno, que tengan en cuenta eso. Dice tacto, presión, pero realmente la modalidad es tacto. Lo que pasa es que la presión es una forma de percibir tacto también. Recuérdenlo. Dolor, temperatura y propiocepción. Todas son modalidades de sensibilidad general. Cuando hablamos de sensibilidad general, también en algunos textos lo van a encontrar como sensibilidad somática. O sea, porque se refiere a sensibilidad procedente del cuerpo, o a sensibilidad somestésica. Lo puedes encontrar así. Bueno, muy bien. Pero la sensibilidad... Oiga, me avisa cuando sean las 7. ¿Qué hora es? Ya son las 7, profe. 7 y 1, profe. Oiga, ¿me pueden regalar 10 minuticos más? Sí, claro, profe. Ok. Listo, Bueno, profe, está bien. ok. La sensibilidad general se clasifica, fíjense, y esto es una clasificación, ojo, esta es diferente a la que tienen en el libro de Gayton, a la que tienen en el libro de Gannon, ya. Yo no les estoy diciendo que aquellas no sirven, claro que sí sirven, y ustedes están en la obligación de leerlo, pero yo les voy a plantear esta clasificación de la sensibilidad general porque es la que nosotros los médicos utilizamos. En los libros de semiología aparece. Yo lo que hago es una correlación entre esa clasificación semiológica y la fisiología. Entonces, fíjense que vamos a utilizar, nosotros para clasificar la sensibilidad general, tenemos en cuenta, digamos, podemos tener en cuenta algunos criterios. Los criterios que más se utilizan semiológicamente es el de la localización anatómica de los receptores que están involucrados en una determinada sensibilidad. Localización anatómica. Entonces, si los receptores están ubicados en la piel, hablamos de sensibilidad cutánea. ¿Ya? Si los receptores, cutánea o superficial, si los receptores están ubicados ya por debajo de la piel, es decir, en fascias, en el músculo esquelético, en los huesos, hablamos de sensibilidad profunda. ¿Ok? Y si, bueno, algunos autores incluyen la sensibilidad visceral dentro de como parte de la sensibilidad general, en semiología, ¿no? La sensibilidad visceral. La sensibilidad visceral se origina en receptores localizados no en la superficie corporal, sino en órganos internos, ya, en las vísceras. Y se caracteriza porque únicamente, digamos, en la sensibilidad dolorosa. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos sensibilidad superficial, sensibilidad profunda a nivel del cuerpo, del soma, y a nivel de las vísceras tenemos sensibilidad visceral, que semiológicamente lo incluimos como sensibilidad general. Bueno, y dentro de eso tenemos el tacto. Aquí, fíjense, ya hemos cubierto parte de esto. El tacto incluye todas las sensaciones cutáneas excepto la de calor, dolor, frío, e incluye además la de vibración. O sea, eso lo veíamos ahorita. El tacto incluye contacto, presión, incluye grafestesia, esterognosia, ¿verdad? Pero además incluye la vibración. Entonces la vibración es parte del tacto. ¿Cuáles son los receptores ligados al tacto? A ver, a mí no me gusta dejarles la idea a ustedes de que es el receptor el que determina la percepción, el tipo de percepción que tú vas a sentir. No, es todo el sistema nervioso, incluyendo hasta la propia corteza, no solamente el receptor, sino la vía y el lugar de la corteza cerebral a donde llega el potencial de acción que se origina en un determinado receptor. ¿Ok?
Entonces no se acostumbren a aprenderse, de pronto en histología les manejan esos conceptos, pero desde el punto de vista fisiológico no es correcto. Imagínense ustedes todos estos receptores que están asociados con el tacto, los corpúsculos de Meissner, discos de Merkel, terminaciones nerviosas del folículo piloso. Fíjense, y no solamente son esos 5 receptores diferentes que se asocian al tacto, tenemos también receptores denominados terminaciones de Ruffini, ¿ya? Los corpúsculos de Pacini. Miren que yo ahorita les hablaba del corpúsculo de Pacini. El corpúsculo de Pacini se asocia, por ejemplo, con vibración, ¿ya? Porque son de adaptación rápida. Pero nosotros no siempre vamos a tener un corpúsculo de Pacini asociándose a vibración, porque si es un corpúsculo de Pacini que está asociado a la vía de propiocepción, entonces te va a producir percepción de propioceptiva. Ya, entonces tienes que tener cuidado con eso. Entonces, fíjense, corpúsculo de Pacini también es un receptor táctil. Y fíjense, terminales nerviosas libres. Fíjense que no siempre que nosotros tenemos como receptores a las terminales nerviosas libres va a generarse estímulo táctil. No, hay algunas terminales nerviosas libres que están asociadas con estímulos dolorosos. Y el dolor siempre es captado por terminales nerviosas libres. ¿Ok? Entonces no se olviden, eso confirma lo que yo les estoy diciendo. Ejemplos, fíjense, de receptor. Una cosa se me había escapado. Dentro de la sensibilidad táctil, de la modalidad táctil, podemos incluir, esto aquí dice comezón, pero así está en el libro de Gayton. Pero desde el punto de vista médico, clínico, no es comezón. Muy feo que usted le vaya a decir, o de un diagnóstico, o en una historia clínica escribas comezón. No, eso es una mala traducción del libro de Gayton. Es, desde el punto de vista clínico, prurito, ¿ok? No prurito, sino prurito. Y el cosquilleo también es una forma de tacto. Se me estaba escapando. Y está generado en terminales nerviosas libres. Propiocepción, ya lo hemos venido trabajando, la capacidad para percibir la posición, y podemos hablar de propiocepción estática o el movimiento de un segmento corporal, y hablamos de propiocepción dinámica o sinestésica. Fíjense los receptores que están asociados con propiocepción: terminales nerviosas libres, generalmente de la piel, corpúsculos de Pacini, otra vez aparecen los corpúsculos de Pacini, terminaciones de Ruffini, que lo vimos como también captando tacto, ¿verdad? ¿Ven? Pero ya son terminaciones o receptores que están asociados a otra vía nerviosa y que sus potenciales de acción originados desde ellos, a partir de la captación que ellos hacen, van por una vía que termina en una zona cortical específica, diferente a donde termina los potenciales de acción asociados, por ejemplo, a contacto y a presión, a pesar de venir de un receptor del mismo tipo, lo que no quiere decir que sea el mismo receptor. Bueno, muy bien. Y calor y frío sus receptores son terminales nerviosas libres, siempre, igual que el dolor. ¿Ya? Y miren, igual que el dolor, les decía, miren esta definición de dolor que quiero que la capten muy bien. El dolor esta es la definición clínica del dolor. Usted en el libro de Gayton o de Gannon encuentra de pronto algunas definiciones un poco diferentes de lo que es el dolor. Esta es más humana. Y esta es la que nosotros utilizamos clínicamente como médicos. Es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o no con daño real o potencial de los tejidos o descrito en términos de dicho daño. Importante, porque es que el dolor no es solo un componente biológico. No solamente tiene un componente biológico, y a eso se refiere cuando habla de una experiencia sensorial. También tiene un componente emocional, con una característica, es desagradable. Y ojo, fíjense esto, está asociado o no con daño real. ¿Qué quiere decir eso? Oye, que puede que tú realmente sientas dolor porque ya se te dañó un órgano, pero puede también que experimentes dolor sin necesidad de que el daño haya ocurrido todavía. ¿Ya? Y si no, apriétense la pantorrilla firme así para que vean que sienten dolor en lo que le llamamos coloquialmente la espinilla, sientes el dolor y no se te ha hecho un daño. O de pronto alguien te pone la mano, te la coge y te la aprisiona con un mueble, con algo, no se te daña el tejido, pero percibes el dolor. Por eso hablamos de dolor, de un daño potencial, potencialmente puede ocurrir un daño.
Daño real, bueno, cuando ya tú te lesionas, se te dañó la piel, se te cortó, listo, ya ese es un daño real. O de pronto se te arrancó la uña por el apretón que te dieron. Bueno, yo no puedo decir que ese es un daño potencial, ese es un daño real. Entonces, fíjense que el dolor se percibe por daños que realmente aún no han ocurrido o por daños reales. Pero también desde el punto de vista semiológico, esta es la parte más importante, fíjense, o descrito en términos de dicho daño. Mira, el paciente te va a referir el dolor de pronto como, doctor, tengo un dolor como punzante. Ya, te lo está describiendo. Te está describiendo el dolor. O sea, tú te imaginas una puñalada como si le estuvieran metiendo una puñalada o un punzón. Dolor, doctor, tengo un dolor quemante. Ya, algunos te dicen, doctor, tengo un dolor que parece como si se me estuviera desgarrando algo. Te está describiendo el paciente, ¿verdad? Lo que él percibe te lo describe en términos de lo que sería el daño, de lo que sería un daño. ¿Ok? Entonces, esa definición de dolor, ténganlas presentes. Bueno, muchachos, resulta, ya para terminar, que todo esto de la sensibilidad tiene un componente biológico importante, que son las vías. Entonces, ya esta parte sí usted me la va a leer del libro de Gayton. Hay dos grandes grupos de vías, una vía denominada sistema lemniscal o de la columna dorsal y otra vía denominada sistema extralemniscal o anterolateral. Cada una transmite determinados tipos de modalidad sensorial. ¿Ya? Entonces, por favor, hay que leer del libro de Gayton y sobre todo la parte anatómica. La parte anatómica. Bueno, la parte fisiológica, indudablemente, pero aquí sí les resalto la importancia de estudiar la parte anatómica de los dos sistemas, sistema lemniscal y sistema extralemniscal. Ojo, no confundir con sistema piramidal y sistema extrapiramidal. Olvídense de eso. Son dos sistemas totalmente diferentes. Este es sensitivo, o sea, me lleva información para que yo perciba. En cambio, el sistema piramidal y sistema extrapiramidal, esos son lo que son sistemas motores asociados a movimiento. No se me vaya a confundir, porque algunos creen que es lo mismo. Aquí está, por ejemplo, un esquema del libro de Gayton de la vía, esto es el sistema lemniscal del libro de Gayton y este es el sistema extralemniscal del libro de Gayton. Les aconsejo que no se queden solo con lo que ubiquen en el libro de Gayton, sino que, porque el dibujo puede estar un poco complejo allí. Busquen otros dibujos, como por ejemplo el que yo les presenté, eso está disponible en la web para el sistema extralemniscal y este que es un esquema del sistema lemniscal. Están más claritos. Y bueno, eso no quiere decir de que no van a leer por el libro de Gayton, ¿no? Esto me lo van a leer también por el libro de Gayton. Bueno, muchachos, dejamos aquí. Muchas gracias. Espero que hayan crecido hoy con esta clase un poco más. ¿Ok? Listo, profesor. Gracias. Claro que sí. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego, pues. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego, muchachos.